¿Por qué esto instintivamente nos suena a magia? ¿Y por qué todo el mundo es capaz de tararear esta melodía, aunque solo hayan visto la película una vez? ¿Y por qué, gracias a los mensajes escondidos en la música, es esta escena, la escena en la que Hedwig echa a volar, la mejor escena de la primera película? Hablemos de Harry Potter. A ver, en la Piedra Filosofal hay temas para los buenos, para los malos, para los amigos, para la familia, para Voldemort, para Gryffindor, para todo. Y sin embargo, John Williams dedica los 13 primeros minutos de la película a presentarte solamente los temas de la magia, para que los memorices y los entiendas bien antes de ya pasar a lo demás. Vamos a analizar casi escena por escena la Piedra Filosofal y la Cámara de los Secretos, para ir desgranando esta obra maestra. La peli abre con el abandono de Harry en casa de los Dursley, y en toda esa escena suena solo un tema, que vamos a llamar el tema de la magia extraordinaria. Representa a la magia entendida como algo fascinante y llena de secretos y posibilidades. Lo oímos por primera vez en los créditos iniciales. Y cuando Dumbledore habla por primera vez. I should have known that you would be here. Y cuando aterriza Hagrid. En los primeros 11 minutos suena 11 veces para metértelo en la cabeza y que no lo olvides. Pero cuando la magia se vuelva algo un poco más chungo, más creepy y más mal rollera, hay otra versión de este tema suficientemente distinta como para considerarlo otro tema, que es el de la magia inquietante. La magia entendida como algo que da escalofríos chungos. Que sonará por primera vez con el título de la película. Estos dos temas funcionan evocando magia por varios motivos. Primero porque están en modo menor. Si estuvieran en modo mayor sonarían demasiado alegres. Pero además tienen en la melodía notas poco comunes, notas fuera de la escala para crear disonancias. Si estuviera estrictamente en la menor, el tema de la magia extraordinaria sonaría así. Pero con un par de notas alteradas suena así. Y a todo esto le añadimos que las armonías que utiliza son las armonías que hemos visto para Darth Vader en el análisis de Star Wars o para Sauron en el del Señor de los Anillos. Son acordes menores, sin relación tonal, simplemente puestos uno detrás de otro para dar mal rollo. O sea que para construir la magia ha partido del menor, que ya le daba un toque oscurillo, le ha añadido esas notas alteradas a la melodía, que le dan el toque misterioso, y ha hecho armonías especialmente escalofriantes. Pero nos queda el ritmo. El ritmo nos salva, es lo que hace esto un poco más cantarín, y es lo que hace este tema también equilibrado. Hace que sea magia entre la curiosidad y el miedo. La clave del ritmo es que tiene pulsos subdivididos en 3 golpes y da un poco la sensación de vals, y los vals no dan miedo. Muchas veces estos temas aparecen tocados con celesta, que es este instrumento, que evoca a Hadas del Bosque. De hecho, es el sonido de la danza del Hada del Azúcar de Tchaikovsky. Así es como John Williams consigue la magia. Pero además está el tema de tu relación con la banda sonora. Y es que hay una razón por la que esta banda sonora suena más infantil, en el mejor de los sentidos, de lo que sonaría El Señor de los Anillos, por ejemplo. Y es que emplea todo el rato la técnica del Mickey Mousing. ¡Hola, amiguitos! Es decir, que la orquesta va a hacer onomatopeyas literales de lo que ocurra en pantalla. Cuando Dumbledore apaga las farolas, cada farola recibe un movimiento de orquesta. O mirad qué pasa cuando McGonagall se transforma.
La música sigue la transformación. Mientras el gato se eleva hasta convertirse en humana, la música hace lo mismo. O cuando Hermione hace levitar la pluma. Y así decenas de ejemplos. El Mickey Mousing es típico de los cartoons. Mirad aquí el sonido descendente cuando baja una ardilla. Los dos sonidos descendentes cuando bajan las dos ardillas juntas, una detrás de otra. O el pizzicato cuando caminan en sigilo. El Mickey Mousing es la música contando la historia de la manera menos intelectual y más in your face posible. El primer ejemplo de Mickey Mousing es, como os podíais imaginar, de Mickey Mouse. En concreto, del corto Steamboat Willie. Fijaos en cómo rebotan las cosas en el estómago de la cabra al ritmo de la música. O cómo la música puntúa los gestos de Mickey cuando, por ejemplo, él le hace así con la boca. Los Mickey Mousings de Harry Potter los iremos viendo. Enfocan esta banda sonora a un público más juvenil, pero es que ese era el objetivo de las primeras películas. El tono de los libros y las películas madura conforme Harry crece y madura. Pero sigamos por donde íbamos en la peli. En la siguiente escena nos van a presentar el tercer tema de la magia. Primero nos van a hacer un par de Mickey Mousings. Por ejemplo, aquí veis un acorde trágico crecer repentinamente. Was it nice there? Do you miss your family? Que casi representa la voz de la serpiente diciéndole que ha sido criada en captividad. Luego escuchad estas cuerdas representando cómo Harry lanza el hechizo que hace desaparecer el cristal. Pero es cuando la serpiente escapa, cuando suena el que vamos a llamar el tema de la magia LOL, que es la magia sirviendo de efecto cómico, burlón, lolazo. Y a partir de aquí, John Williams empezará a jugar durante toda la película con los tres tipos de magia. Por ejemplo, las lechuzas que envían cartas son extraordinarias. La carta que recibe Harry también. Fijaos en cómo la música nos quiere decir que detrás de esta carta hay un poder enorme, porque aunque no está pasando nada en la escena y el plano apenas está haciendo unos pequeños zooms hacia la carta y hacia la cara de Harry, la orquesta está dándolo todo diciéndonos, en esta carta está la magia. Pero cuando el tío de Harry se alarma, pues suena el tema de la magia LOL. Porque la batalla de Vernon Dursley de poner tablas de madera para que no entren las cartas mágicas de Dumbledore, pues es una circunstancia cómica. Llegan más lechuzas, magia extraordinaria. Pero cuando los Dursley salen de casa y ven cómo está el percal, pues ahí ya les resulta magia inquietante. De momento, como veis, John Williams dedica las primeras escenas solo a hablarte de magia. No te mete más para no confundirte. Está hecho al milímetro esto. Es ya en esta escena cuando te mete por primera vez un tema no mágico que está asociado a la familia de Harry. Y lo asocia a la familia por omisión, en el sentido de que lo que está saliendo es Harry solo y abandonado. Make a wish, Harry. Este tema tiene dos partes, una melodía suave y nostálgica que va por grados conjuntos y luego unos saltos melódicos extremos. Los saltos estos recuerdan un poco a las notas alteradas de los temas de magia. Un salto de quinta disminuida, luego un cromatismo y otro salto. Podría ser un vínculo con la magia, dando a entender que los padres de Harry fueron magos, pero a mí me suena más a que la familia de Harry está quebrada y está rota. No es normal que un tema que debería ser agradable y familiar tenga unos saltos como esos, tenga estos quiebros. Algo está roto ahí, algo falla. En esta escena sonarán varios temas de magia conforme Hagrid haga magia. Lo importante llega al final, cuando Harry tiene que tomar la fácil decisión de si abandonar a los Dursley.
¿Veis lo limpia que es la presentación de los temas? Que ahora en esta escena presentan el tema de familia y solo el de familia. Es que me llama mucho la atención porque casi nunca es así. Si tú eres el compositor y te pasan la peli y en la primera escena aparece el malo, pues tendrás que meter el tema del malo y empezar la peli así, pues no tienes más remedio. Pero es que aquí la trama de la piedra filosofal está muy bien ordenada y muy bien contada. Esto no es igual con la Cámara de los Secretos, ya lo veremos. Aquí primero nos han presentado la magia extraordinaria con Dumbledore y McGonagall, luego con el título la magia inquietante, luego con los Dursley la magia lolazo. Ahora toda una escena para el tema de la familia y lo que viene a continuación es el tema de la piedra filosofal, que sonará pues cuando Harry vaya a Gringotts a por dinero y vean la piedra filosofal. Este tema son simplemente 3 notas, repetidas en bucle. En la primera película representan la piedra filosofal, pero en la segunda película pasarán a representar la Cámara de los Secretos. Así que el tema lo vamos a llamar el tema de la herramienta de Voldemort. Es aquello que Voldemort vaya a usar para recuperar su poder. Si es la piedra, pero si es absorber la energía vital de Ginny en la Cámara de los Secretos, pues es eso. Y es interesante que sea un tema tan sencillo, cuando todos los demás son lo contrario. Es casi obsesivo. Lo que tú sientes se llama obsesión. Es la obsesión de Voldemort por recuperar su poder. Pero bueno, realmente nosotros esto no lo sabemos todavía. A estas alturas, lo único que sabemos es que hay un paquetito misterioso que ha ido Hagrid a recoger que tiene ese tema. Realmente la primera vez que la música nos habla de el mal, lo malvado, del que no debe ser nombrado, es cuando Ollivander nos cuenta que la varita que ha elegido Harry es la hermana de la de Voldemort. And who owned that wand? We do not speak his name. Y es cuando suena el primer tema de Voldemort. Y luego, cuando Hagrid le cuenta los detalles de la historia, es cuando suena el segundo tema de Voldemort. Brought him over to the dark side. Anyone that stood up to him ended up dead. Los temas de Voldemort están relacionados íntimamente con los temas de la magia. Esta es la magia inquietante. Y este es el tema de Voldemort 1. Este es la magia LOL. Y este de nuevo es Voldemort 1. Y es que realmente todos estos temas son parte de una familia de temas. Todos en modo menor, todos con cromatismos más o menos parecidos, normalmente en el 5º grado de la escala. Y ese precisamente es uno de los puntos en los que la música coincide fuertemente con la historia. Voldemort, la parte malvada de la magia, es una parte más de la magia y no puedes separarla. Harry no podría ser el elegido para matar a Voldemort si no compartiera muchas de las características de Voldemort. Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent and a thirst to prove yourself. Entre ellas, ser una persona a la que el sombrero seleccionador quiere meter en Slytherin según le ve. You could be great, you know. It's all here in your head. J.K. Rowling no llega al punto metafísico del juego de Ender, de que para derrotar a tu enemigo la única manera es entenderle, y entender de verdad a tu enemigo implica amarle, pero sí que juega bastante con el tropo de que el protagonista no es tan distinto del villano. The Sith and the Jedi are similar in almost every way, including their quest for greater power. You and I are not so different. I chose my path, you chose the way of the hero. You and I are very much alike. Our methods have not differed as much as you pretend. I am a shadowy reflection of you. You see, we're not that different, are we? Y es que puede que la agresividad y la ambición fueran lo que corrompió a Voldemort. Pero sin agresividad y ambición, nadie puede vencerle. Esas cualidades no son malas en sí mismas. Puedes integrarlas y utilizarlas de manera metódica para construir una realidad mejor. Son solo malas cuando no están a tu servicio, sino que estás tú al servicio de ellas. Pero no tener agresividad y no tener ambición sería casi igual de malo que dejar que te controlen. Sería estar indefenso ante las verdaderas tiranías. I think it is clear that we can expect great things from you. After all, he who must not be named did great things. Terrible, but great.
No quieres quitarle las uñas a tu gato, quieres que aprenda a no arañarte, pero que siga pudiendo cazar. Por cómo ha construido John Williams los temas, es que se da hasta el caso de que las armonías de Voldemort son como las armonías del resto de la magia. Son los típicos acordes menores sin relación tonal. Y la magia continúa. Ahora estamos en el tren a Hogwarts y es magia extraordinaria. Pero cuando ven el castillo de noche, pues ya es más magia inquietante. Aunque Ron y Hermione ya han aparecido en el tren, no han recibido un tratamiento musical especial. Son anónimos para la música y son un poco anónimos para Harry, que todavía pues no les conoce mucho y no sabe ni si les va a volver a ver cuando se baje el tren. Es ya en la ceremonia con el sombrero seleccionador cuando Ron y Hermione reciben un tratamiento musical distinto a Draco Malfoy y Susan Bones. Cuando ellos aparecen, la magia extraordinaria aparece con ellos. Solo que de maneras distintas. Hermione está nerviosa. Es hija de muggles y seguramente siente que no pertenece realmente a este mundo, se siente una impostora. Someone who is muggle-born, someone with non-magic parents, someone like me. Quizá por eso se esfuerza todo el rato en demostrar que sabe las cosas y que es la mejor, porque tiene miedo de que el sombrero seleccionador, en vez de meterla en una de las 4 casas, pues la mande a su casa. Así que su versión de la magia es tentativa y nerviosa. Oh no. Okay, relax. Mental, that one. I'm telling you. Ron, sin embargo, está mucho más tranquilo. No tiene un miedo patológico constante a que le expulsen. Para él, Hogwarts es como su casa, toda su familia está ahí y chica, pues. Así que su versión del tema de la magia extraordinaria es cantarina y graciosilla, como él. Y quizá también un poco noble medieval, que concuerda con el personaje de Ron, que al final está dispuesto a hacer sacrificios. Y es ahí cuando eligen a Ron que suena por primera vez la marcha de Gryffindor, que es uno de mis temas preferidos de Harry Potter y de John Williams incluso. Gryffindor! Como veis, es una marcha ascendente, noble, potente, y Williams ha ido teniendo mucho cuidado de irte presentando todos los temas uno a uno para que los vayas asimilando, y entonces ahora es consciente de que tiene que machacarte la marcha de Gryffindor para que se te quede. Así que aprovecha para hacerlo sonar 3 veces más, seguidas, cuando eligen a Harry. Y 2 veces cuando les llevan a la sala de Gryffindor. Gryffindors, follow me, please. Keep up. Thank you. Ravenclaw, follow me. Pero ahora, y esto es porque, como ya os digo, está muy bien ordenada la trama, Williams tiene un hueco para recordarte un tema que presentó antes de estar en Hogwarts, que es el de la familia, con Harry mirando por la ventana, pues seguramente melancólico. Y con esto ya están presentados todos los temas de la peli, menos 2, que son el del Quidditch, porque aún no han jugado al Quidditch, y el de la amistad, porque Harry todavía no ha hecho amistades firmes. Pero esta noche en la trama representa el fin de la presentación de la película. Al día siguiente ya empiezan las clases y empieza todo. Hasta ahora han sido 50 minutos de irte estableciendo el mundo, de cero. Cada escena ha estado meticulosamente diseñada para meterte varias piezas de información, porque había mucho que explicar. Que hay magia, que la magia se estudia en colegios, que Harry es huérfano, que le maltratan, que sus padres murieron por un mago muy poderoso, que ese mago ahora está muerto y quiere volver, que hay una piedra filosofal chunga que da vueltas por ahí, que la escalera del 3er piso tiene algo extraño, que hay 4 casas, que Gryffindor son los buenos, que Slytherin los malos, que la magia se hace con varitas, es que tú eso no tendrías por qué saberlo, que los magos esconden la existencia de la magia de los muggles, que los que no hacen magia se llaman muggles, o sea, miles de cosas. Y por cómo está de bien presentada la información, en el minuto 50 te plantas y dices, vale, hasta aquí, ya lo he entendido todo, genial, ahora ya por fin puede empezar la película, la trama, las cosas. Porque es que todos los datos de cómo funciona Harry Potter ahora nos parecen obvios porque forman parte del imaginario colectivo. Pero cuando esto no era así, había mucho riesgo de confusión. Por eso cada escena tiene como 3 significados en paralelo. Por ejemplo, la conversación con la serpiente sirve para establecer que 1. Harry puede hacer magia, hablar con la serpiente. 2. Que Harry tiene un vínculo con lo que luego representará a Slytherin y Voldemort, de los que la serpiente
su símbolo, y 3, que Harry está criado en cautividad como la serpiente y por eso se identifica con ella. Esta escena podría haber mostrado solo 2 de estas 3 cosas. Hablar con una serpiente, pero que no estuviera especialmente aislada como Harry, hablar con un animal aislado que no fuera una serpiente, o una escena flotante de identificarse con una serpiente aislada y nada más, sin hablar con ella. Otro ejemplo, la visita a Ollivanders establece que la magia se hace con varitas, que fue Voldemort quien le hizo la cicatriz a Harry, y que Harry y Voldemort comparten cualidades porque usan varitas hermanas. O simplemente cuando Hermione le dice a Ron que tiene la nariz sucia, que establece con una sola frase que Hermione es muy redicha y Ron viene de una familia pobre. Todo tiene doble o triple filo. Que la información esté así de organizada y condensada parece obvio, pero no es tan fácil de conseguir. En la Cámara de los Secretos no les queda para nada tan bien. Y esto es lo que permite a Williams ir presentando los temas sin ambigüedades, de manera ordenada y que se te vayan quedando, con escenas enteras alocadas para desarrollar cada uno y repetirlo. No sé cuánto recordaréis del análisis del Señor de los Anillos, pero en la primera escena ya estaban sonando el tema de Lothlórien, varios temas de Sauron, el tema de la codicia de los hombres y el tema de la historia del anillo. Era un cacao maravilloso, ¿vale? Pero un cacao. Vamos a dejar el vídeo aquí, ya hemos presentado toda la información. Y ahora nos tocaría ver, porque esta es la mejor escena de toda la Piedra Filosofal, cómo la banda sonora nos adelanta un montón de información sobre Voldemort y Snape, y cuál es la crucial diferencia entre los partidos de Quidditch de la 1 y de la 2. Pero eso ocurrirá en la segunda parte de este análisis, que os dejo en la descripción. Y también os la dejo como comentario pineado y también la tenéis en vuestros corazones. Id a verla, suscribíos si no lo estáis ya, y nos vemos en unos días. Hasta pronto. En realidad aquí no hay notas suficientes para tocar los temas de magia, porque Williams se empeña en añadir notas alteradas y aquí pues es todo diatónico.